Buenos días a todos. Mi nombre es María Paula Vela, soy especialista en emprendimiento de Compensar y hoy vengo a acompañarlos con un tema muy interesante para todos los emprendedores y pues las personas que queremos sacar también un negocio adelante o que ya tenemos un negocio y para estos empresarios también, como es el Big Data, inteligencia para tu negocio. Tenemos dos super invitados que nos van a hablar desde su experiencia, desde su trabajo en este tema. Y para comenzar, quiero compartirles un poco de lo que es la ruta de emprendimiento de Compensar, los perfiles de estos dos invitados que tenemos el día de hoy, Juan Camilo y Tatiana. Bienvenidos. Y bueno, y arrancar con el tema. Entonces voy a compartir pantalla. Como les contaba, el tema del día de hoy es el Big Data, inteligencia para tu negocio. Nosotros dentro de Compensar, dentro de la Agencia de Empleo y Emprendimiento, tenemos un programa que es el programa de emprendimiento que cuenta con una ruta con 4 fases. La primera fase es un taller emprender en donde trabajamos con ustedes en conocer quién es la persona que está detrás de los emprendimientos, cuáles son sus habilidades, sus fortalezas, sus debilidades y cómo entendemos este proceso de emprendimiento, qué se requiere para ser emprendedor y cómo puedo yo empezar mi proceso de emprendimiento. Luego de esto, trabajamos en una fase de idear o de ideación, en donde los acompañamos a estructurar muy bien sus ideas de negocio, no solamente diciendo o entendiendo que tengo una idea de negocio, sino lo que hay detrás de esto y es qué necesidad resuelvo, a quién se la resuelvo, cómo, a través de qué producto, qué servicio lo estoy resolviendo. Eh, ¿Cuál es mi valor diferencial, esa propuesta de valor que hace que la gente quiera comprarme a mí y no comprarle a otras personas? Y por último, ¿cómo lo comunico y cómo valido que eso que yo estoy ofreciendo realmente esté acorde a lo que las personas están esperando encontrar en el mercado? Luego contamos con una fase de estructuración de modelo de negocio, en donde lo que buscamos es llevar esa idea de negocio, cómo funciona en el mercado. Entonces, ¿qué estrategias de mercado voy a implementar? ¿Cómo le voy a llegar mejor a mis clientes? ¿Cuáles son mis costos, mi presupuesto? Y por último, está un acompañamiento puntual para la puesta en marcha. Entonces, aquí trabajamos de dos maneras. Uno, para aquellos emprendimientos que no han puesto en marcha sus ideas de negocio, que lo puedan llevar a cabo. Y otro, para aquellos que de pronto ya vienen en una etapa de funcionamiento, que ojalá sea no mayor a 18 meses, donde revisamos cómo podemos entonces replantear o reestructurar por ejemplo, cómo están haciendo esas estrategias para acercarse a los clientes o para llegar al mercado. El día de hoy nos acompañan dos personas que nos van a hablar de Big Data, inteligencia para tu negocio. La primera invitada es Cindy Tatiana Rodríguez. Ella es ingeniera de sistemas, egresada de la Universidad Piloto de Colombia, es analista de inteligencia de negocios y creación de tableros de mando con la implementación de la metodología ITL, certificada en Big Data. Tiene experiencia también en modelamiento de sistemas y desarrollo de soluciones de inteligencia de negocios, empleando las plataformas tecnológicas de BI, QuiltView y Power BI. Actualmente se desempeña como analista regional de inteligencia de negocios en Nexis de Colombia. Entonces, bienvenida, Tatiana. Ya les voy a dar la palabra. Hola, muy buenos días para todos, esperando que se encuentren bien y pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Juan Camilo Gómez, él es ingeniero de sistemas con interés en el área de tecnologías de información en organizaciones y construcción de software. Tiene experiencia en análisis, diseño y desarrollo de aplicaciones para sistemas de información en una administradora de fondo de pensiones, así como desarrollo y pruebas de aplicaciones para entidades bancarias. Cuenta también con experiencia en consultoría, enfocándose en la arquitectura empresarial y en tecnología para empresas del sector financiero y del gobierno. Y también ha trabajado como gerente comercial de una empresa de tecnología de información. Es gerente de cuenta y gerente de proyectos en empresas de tecnología de la información. Bienvenido, Juan Camilo. Ah, Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, María Paula, y pues bueno, esperamos que
que les parezca pues bastante interesante y valiosa la información con la que vamos a estar hablando entre todos hoy. Gracias. Claro que sí, estoy seguro que así será. A todas las personas que están conectadas en nuestro Facebook Live, les recordamos que pueden escribir sus comentarios o sus inquietudes al chat del Facebook y yo con mucho gusto lo estaré compartiendo con nuestros dos especialistas invitados. Entonces, pues, no siendo más esta presentación, eh, empecemos con este tema que nos trae hoy a esta transmisión y es el Big Data. Entonces me gustaría que para empezar ustedes nos cuenten qué es el Big Data, de qué se trata, ¿sí? Como primero, ¿qué es? Entonces. Pues Tatiana, ¿quieres empezar? Listo, bueno. Entonces, bueno, el Big Data como tal, digamos, es una nueva metodología de análisis, digamos, una nueva forma de analizar la información. Hay que conocer también que hay muchas formas de hacerlo. Entonces, encontramos la inteligencia de negocios, que digamos que es la principal, y ya después encontramos pues esta que es más compleja, la de Big Data. Entonces, van de la mano. Este análisis se hace pues utilizando la estadística, la que nombré inicialmente. Se usa principalmente la predictiva, que es pues toda la información que ya tenemos de nuestro pasado, que ya pues está como tal, lo que ya fue, digamos por decirlo así. Entonces, a través de estos datos históricos, podemos obtener un análisis en cuanto a nuestros indicadores de gestión. El que sigue, digamos, Big Data como tal, entonces es más que todo este análisis a la información que también está, pero de acuerdo a unos modelos predictivos, podemos entonces analizar información que puede suceder. Entonces, aquí ya sale más que todo preguntas y cuestionamientos que se realizan y de acuerdo a estos cuestionamientos, analizar cómo podrían pasar las cosas. Entonces, digamos, este es el tema, el mundo de Big Data, digamos, estamos en esta nueva era digital donde el poder es el conocimiento. Entonces, este conocimiento es nada más que tener muy estructurada nuestra información, ya puede ser en cualquier ámbito de nuestra vida o pues también a lo que vamos en esta reunión, que es el procedimiento y, digamos, todas las funciones que tiene nuestra empresa como tal. Entonces, digamos, todo lo que se pueda medir, todas nuestras métricas, se puede gestionar a través de estos análisis. Ok, gracias Juan Camilo. Pues, pues bueno, pues desde ya una perspectiva de negocio, yo veo que el Big Data es más que todo como una herramienta para poder alcanzar algún objetivo en el que tú o que tu negocio quiera alcanzar. Como lo explicó Tatiana, pues es una herramienta o un sistema bastante complejo para poder analizar datos de grandes volúmenes y de diferentes variedades para poder obtener en un tiempo, por decirlo, récord, algún indicador importante, alguna información netamente necesaria para tomar decisiones a tiempo. Más como hablando un poco más de la historia del Big Data, es que nosotros hace unas décadas toda la información se centralizaba en un solo sistema de información. Entonces, qué quería decir? Que nosotros estamos limitados a lo que la base de datos pudiera identificar y analizar. Por ejemplo, antes de existir Facebook o algo, pues nadie tenía en cuenta redes sociales. ¿Qué pasa? Que toda la información que tú querías tenía que estar en la base de datos como fuera para poder sacar algún indicador y que el negocio pudiera tomar alguna decisión. En este momento, la velocidad y el cambio como tal en temas de información viene de tantas fuentes diferentes que es imposible como adaptarlas y meterlas en una sola base de datos. De ahí nace el Big Data, que la idea es que tú tengas diferentes fuentes de información, desde un archivo Excel, un chat, un correo electrónico, que te venga, por ejemplo, un tweet, ¿sí? Un TikTok ahora. Entonces la idea es que tú puedas coger todo ese tipo de información
y de alguna manera como la prepares, la limpies de una manera sencilla o rápida a través de un Big Data y la almacenes y la dejes disponible para poder tomar decisión sobre esa información. Entonces, Big Data es la herramienta para poder procesar todos esos datos de una manera distribuida. Tú lo dejas centralizado y a partir de ahí es que tú puedes decir, bueno, ¿qué hago con esto? Y ahí es cuando tú tomas las decisiones a nivel de negocio. Entonces, eso es como el objetivo, es una herramienta. Entonces, digamos que desde el perspectiva de negocio, tú siempre tienes que pensar, bueno, hay Big Data, pero ¿para qué lo necesito? Que es lo más importante. O sea, que digamos que una herramienta de Big Data o bueno, tener los datos nos va a permitir, uno, anticiparnos de pronto a esos cambios que se puedan generar en mi negocio, a tomar decisiones y también de pronto a encontrar factores de innovación, anticiparme un poco a lo que está pasando. Sí, sí, mejor dicho, tú lo que quieres es a partir de esa información que tú tienes ya preparada o estandarizada, es como la palabra más adecuada, tú lo que tienes que buscar es empezar a buscar patrones dentro de la información para que te sea útil, para que tú puedas hacer algo. Por ejemplo, si tú eres una empresa de retail o un restaurante, tú empiezas a almacenar información del volumen de personas que están entrando. Entonces tú después lo que vas a tratar de buscar es un patrón donde tú puedas, por ejemplo, generar de una campaña online para poder atraer más gente, por ejemplo. Entonces tú lo que haces es buscar patrones del nicho de mercado al que quieres atacar, de las personas que te están entrando al restaurante, y tú lo que vas buscando es que no lo tienes solamente porque lo registraste, por ejemplo, o por tu factura de venta, sino por cómo se están moviendo tus redes sociales, cómo se está moviendo, por ejemplo, eventos en la localidad. Entonces tú sabes que de pronto los domingos en la plaza o en la esquina hay algo que se está moviendo, entonces tú empiezas a lanzar desde el viernes, por ejemplo, lo más útil. Y esos patrones de información lo empieza uno a calcular mediante un robot en inteligencia artificial, o tú lo puedes, o lo haces de manera manual. Tú lo puedes hacer de manera manual buscando los patrones con algoritmos que tú empiezas a buscar ahí. No, si tú me dices que hay gente que entra a todo este sector que tenga no sé, que tenga un 50% por encima de lo normal, entonces yo sé que esos días yo tengo que hacer campaña porque sí o sí. O tú empiezas a analizarlo a través de un robot donde él te diga, oye, mira, encontré algo nuevo. Si tu campaña, por ejemplo, lo enfocas a que sea más hacia, hacia el sector femenino, por ejemplo, o masculino de mayores de 40 años, te va a llegar más gente. Entonces hay patrones que de pronto uno ni siquiera ha considerado, que de pronto un robot a través de inteligencia artificial te lo puede conseguir. Pero más que todo es tener la información disponible y eso es donde entra Big Data. Todo lo que está arriba del robot y todo eso es algo que tú tienes que pensar hacia qué quieres hacer con la información, pero Big Data te va a dar es todo el fundamento de toda esa masa de información que uno está cogiendo para uno tomar en realidad una decisión sobre qué voy a hacer con ella. Ok, súper. Tatiana, ¿tú quieres agregar algo? Sí, digamos, como le decía Juan Camilo, el tema, digamos que el pilar de Big Data es tener la información, entonces recolectarla muy bien, tener muy claro cuáles son las funciones que construyen mi empresa, todos estos procesos principales, digamos que las reglas de negocio y toda la lógica de negocio. Entonces, a través de este conocimiento, ir guardando esta información, digamos, como le decía Juan Camilo, bueno, el ingreso de las personas a mi restaurante. Entonces, detectar muy bien cuáles son las horas pico, cuáles horas pues están muertas, saber eso, registrar todos los movimientos, guardarlos para sí mismo, entonces hacer este análisis y encontrar qué relaciones se tienen con diferentes variables. Entonces, no solo pues también tener en cuenta la información que tenemos como tal, sino también unas variables independientes como lo son el clima, por ejemplo, o las fechas especiales, en los mercados, es tener en cuenta todo el contexto,
como tal del mercado también para hacer los respectivos análisis, ya sea pues para marketing u otras áreas. Eso les quería preguntar, como uno, nosotros como emprendedores, la mayoría de personas que nos están viendo en este momento son emprendedores. Muchos están iniciando su modelo de negocio, otros llevan un tiempo ya, digamos, su modelo de negocio. ¿Cómo podrían implementar herramientas de Big Data o de qué manera podrían hacer esa recolección de datos y de pronto, si nos pueden contar ahorita más adelante, qué herramientas? Obviamente que sean más básicas, ¿no? Porque entendemos que el Big Data, pues para grandes empresas es mucho más robusto y a lo mejor tiene unos costos mucho más grandes que los que puede asumir un emprendedor cuando está iniciando. ¿Cómo lo podrían hacer? ¿Cómo podrían implementar o empezar a hacer como los primeros pinitos en Big Data y recolección de datos? Digamos, bueno, hablando técnicamente, bueno, obviamente viendo que está iniciando como tal la empresa, es muy importante, como decía anteriormente, tener estas reglas de negocio bien estructuradas, bien definidas, para asimismo guardar como tal mi información. Entonces, bien estructurada, esto quiere decir, bueno, por ejemplo, bueno, soy un restaurante, estoy vendiendo en este momento. Entonces, lo más importante es entonces saber cuáles son los productos que estoy vendiendo, digamos, enfocándonos en el tema comercial. Entonces, las ventas, cuáles son los productos, digamos, reconocer estas entidades fuertes como lo son los productos, bueno, que estamos manejando por ahora una sucursal o dos, entonces nuestras sucursales, ver entonces estas dimensiones que son muy importantes. Entonces, es guardar muy bien la información, bien estructurada, eh, ya y también a medida que va creciendo nuestra empresa, entonces ir también creciendo, que nuestra parte tecnológica también crezca. Entonces, digamos, podemos iniciar con un Excel, guardando muy bien la información, pero a medida que va, digamos, creciendo el negocio, entonces también tiene que ir creciendo nuestra estructura tecnológica. Entonces ya ahí vienen nuevas opciones como listas. Entonces las listas, digamos, son más estructuradas, pero pues ya más información, se puede manejar más información que en la de Excel. Estas listas, por ejemplo, de SharePoint, que es de la familia de Microsoft, y ya después que pues expandamos más el negocio, entonces ya podemos recurrir a bases de datos, digamos, y también ver las tendencias como tal del mercado. Entonces, ahorita, por ejemplo, está muy en movimiento el tema en la nube. Entonces, estas bases de datos no solo en localmente, sino también pues en la nube, y esto también de acuerdo a las diferentes necesidades de cada negocio. Entonces, es muy recomendable que no dejen atrás el crecimiento de su tecnología, de su parte informática, porque hay veces que, digamos, en mi experiencia se ha llegado a empresas y anteriormente se veía mucho que no le apuestan tanto a su área informática, de tecnología. Entonces, esa es la invitación, de que eh, también desarrollen su parte tecnológica, de informática, para que vaya creciendo de la mano y asimismo poder hacer todos estos análisis, ya sea pues predictivos, que es de inteligencia de negocios, o ya de Big Data. Listo, Tatiana, Juan Camilo. Pues desde la parte de la información, yo creo que lo que más les quería resaltar es más que todo que siempre tengan un objetivo. Mejor dicho, todos los datos o toda la información que ustedes estén almacenando, siempre se estén preguntando para qué les sirve y cuál es el objetivo inmediato o meta que tienen que realizar. Si ahorita, por ejemplo, mi meta es incrementar pues digamos, como mi nicho de mercado, entonces, ¿qué tipo de información yo necesito almacenar? Y siempre tratar de ser lo más estructurado posible, porque tampoco la idea es guardar información por guardarla, sino en realidad si la guardo es porque en realidad me va a servir. Entonces, a veces mucha gente se preocupa por almacenar demasiada información y al final ahí es donde digamos que hay un tema que es el valor,
qué tanto valor me ofrece yo almacenar este dato, porque es un dato dispendioso, me va a costar tiempo, me va a costar dinero. Entonces siempre tratar de pensar que ese dato que voy a almacenar, ¿para qué me va a funcionar? Entonces es importante que ese tipo también, digamos que la parte de Tatiana es muy técnica en la parte de cómo estructurarlo, que también es, pues, es fundamental, porque si no, si no eso ese desorden después es más costoso arreglarlo. Pero también siempre piensen desde una parte de negocio, ya pensando como yendo a un nivel un poco más arriba, a nivel de una inteligencia de negocios, que también pues es parte importante de la charla de hoy, es que siempre tienen que tener un indicador, entonces un objetivo. Entonces piénsalo, yo necesito, por ejemplo, almacenar que, cuántas personas entran hoy. Entonces yo necesito saber cuántas mujeres, cuántos hombres. Ese de pronto también es otro dato. Entonces, pero ¿para qué me sirve? No, entonces yo sé que el 80% de las personas que entran acá son mujeres. Entonces, pues yo tengo que enfocar toda mi campaña pues más hacia mujeres, porque es lo que mi negocio está trayendo más. Y de ese tipo de siempre pensar como un indicador para poder como evaluar todo, hacer una viabilidad. Todo se tiene que medir. Entonces es importante que piensen siempre en qué indicador y si este dato que estoy almacenando, pues en realidad me funciona o no me funciona. Porque, por ejemplo, si por ejemplo yo trabajo, por ejemplo, si yo guardo la geolocalización de algo que pues en un negocio donde no me sirve, pues no se esfuercen en eso. No es necesario guardar la geolocalización, sino enfoquen en realidad en la información que les es útil y les va a generar valor al momento de tomar decisiones. Digamos que desde qué momento ustedes les recomendarían a los emprendedores empezar a hacer es como esta recolección de datos para, pues para sus emprendimientos o sus negocios. Bueno, yo creo que desde el inicio, digamos, también hay que tener en cuenta que no solo es analizar cómo estoy vendiendo, sino también, como decía anteriormente, los procesos internos. Entonces, desde la compra de mis artículos o mis insumos, entonces ir guardando esta información. Entonces, y que sea muy estructurada, esto va a permitir que no se generen costos más adelante, por ejemplo, en arreglar su estructura en su base de datos o pues en la fuente de datos que estén utilizando y también en la calidad de los datos. Entonces, hay veces que uno ingresa a revisar y a validar la información y hay muchos datos que no sirven, entonces mucha basura, por decirlo así. Entonces, la invitación es que lo hagan desde el inicio, sean muy ordenados, guarden su información pues estructurada, la más importante, digamos, y pues la que influye como tal en sus procesos. ¿Cómo cuál crees tú que es esa información importante y esa información que de pronto se descarta? Por ejemplo, para una empresa que venda productos, zapatos, ¿sí? O para una empresa que venda, que ofrezca un servicio como una consultoría. ¿Cuál podría ser? Bueno, por ejemplo, bueno, para las consultorías, por ejemplo, o bueno, empecemos con la de los zapatos. Entonces, es todo el tema de la compra de insumos. Entonces, por ejemplo, los costos que nos dan diferentes proveedores. Entonces, de ahí empezamos a comparar. Entonces, eso que hacemos así nomás sin ningún sistema, entonces eso lo podríamos hacer como tal en los tableros de mando, que es donde vamos a ver diferentes costos. Entonces, ahí podemos diferenciarlos, compararlos, guardar esta información, ver entonces cuánto nos está costando comprarle a X proveedor y cuánto nos está costando comprarle pues también otros productos o los mismos a B proveedor. Entonces, es eso, invitarlos entonces a que guarden toda esta información para así tener cómo, cómo comparar y así tomar la mejor decisión, que digamos el objetivo principal de todo este análisis de datos, ya sea con inteligencia de negocios o Big Data, es esa, seleccionar la mejor decisión que pues, nos lleve al éxito y también pues tomar las mejores estrategias para lo mismo. Listo, gracias, Juan Camilo. ¿Cuáles crees tú que son esos datos que vale la pena recolectar y cuáles de pronto
no deberían centrarse un poco en eso, tanto en una idea de negocio de un producto específico como una idea de negocio de un servicio, porque pues a veces sí, lo que ustedes decían, se llenan de datos que al final no les van a servir para tomar ningún tipo de decisión. Pues te digo que inicialmente uno de los que siempre uno tiene que almacenar, sí o sí, es la satisfacción del cliente. Tú siempre, ese es el dato más importante en este momento, porque estamos en un mundo en el que toca estarse reinventando cada momento. Tú siempre tienes que estar midiendo la satisfacción del cliente porque pues es el insumo más importante para saber si, por ejemplo, yo estoy haciendo zapatos y ahorita la moda es que sean de, no sé, de cuero, entonces pues tengo que empezar a mirar si me empiezo a mover hacia ese mundo. O que ya, no sé, son botas. Entonces la idea es tú siempre estar midiendo, o de pronto que no les gustó que el cordón o cosas así, tú siempre tienes que estar midiendo eso y esa información siempre la tienes que almacenar y la puedes hacer por Facebook o por Instagram, mejor dicho, de donde tú lo puedas manejar, siempre tienes que tener ese indicador de satisfacción del cliente. Ese es básico. Como dijo también Tatiana, estoy totalmente coincido con ella en el tema del inventario, que es fundamental, todo el tema de manejo de proveedores y yo creería que también un estilo de, nosotros lo llamamos un CRM también, por dicho, pues de pronto no es que tengan que tener un CRM, pero digamos que sí es un seguimiento a los clientes. Entonces, saber, por ejemplo, su cumpleaños para enviarle una campaña, todo ese tipo de información que les pueda ayudar a ampliar o a fidelizar como tal a sus clientes es bastante importante. Ya obviamente ya después de entrar todo el tema de específico de cada negocio, entonces ya se vuelve como toda la información core, pues que eso es fundamental obviamente, pero pues eso ya depende de cada negocio, toca empezar a ver. Pues yo me enfocaría en lo que es en la parte de insumos, en la parte de producción y en la parte importante que a veces uno descuida, en la parte de satisfacción del cliente. Eso en este momento es fundamental. Ok, pero acá nos pregunta Patricia que si es recomendable, además de hacer la base de datos de ventas, tener presente la estructura de costos de los productos, que si es importante tenerlo en una sola base o por separado. Yo lo que te puedo comentar es que en este momento la tecnología ya llegó donde no es necesario que estén en el mismo. Entonces nosotros estamos hablando ahorita, creo que esa es otra charla completamente diferente de temas de microservicios, donde tú puedes tener, por ejemplo, toda tu estructura de ventas en un software o en un sistema, puedes tener todo el tema de costos en otra y ellos se van a comunicar y es lo que en este momento está como de moda, por decirlo así. Porque la idea es que no queremos tener un sistema gigante que tenga todo, sino de pronto tener o considerar varios chiquitos, pero que sí se interconecten muy rápido entre ellos. Entonces, esa es otra charla aparte. Pero en este momento yo te puedo decir que no es necesario. Lo importante es que esto apenas está creciendo. Entonces, de pronto ahorita es mejor un poco más grande que abarque varios, pero ya todos los sistemas en este momento están tratando de habilitando que se conecten unos entre otros. Entonces, yo te diría que depende, pero que ya existe la solución para que se conecten varios sistemas chiquitos, lo hay, lo hay. No hay problema en ese sentido. Listo, Maritza nos dice que si podrían armar un sistema de CRM en Excel o tabla dinámica. Eh, digamos que como tal todo un sistema de CRM en un Excel no lo puedes montar, pero sí como dice Tatiana, es como al menos un inicio para poder tú hacer el seguimiento. Lo que pasa es que te toca muy manual. El CRM de alguna manera te ayuda a automatizarlo un poco, pero sí es bueno que tú tengas tu base de datos de clientes. Entonces lo puedes montar en un Excel o en un Access, pero lo importante es que sí los tengas, que sepas quiénes son tus clientes, para que tú sepas, oye, cada 2 meses voy a decir, tengo que hacer una campaña. Entonces yo sé que los que son del cumpleaños de julio, entonces todos los de julio, pues tienes que saber cuáles son, quiénes cumplen en julio para enviarles no sé, un 20% de descuento en una compra, no sé. Pero sí es importante que lo vayas almacenando. Cuando tú ya, obviamente ya tu negocio crezca y todo, pues ya uno mira alguna opción más robusta para que tú no tengas que hacer ese proceso manual. Entonces, por el momento, Em, sí,
¿Sí? No, Sigue, dale, sigue, cuenta, sigue. cuenta. No, Sí, esa es digamos otra que por lo pregunta. menos. Entonces termina ahí y ya te hago otra pregunta. Ok, sí, pues solo para resumir, sí es importante que empieces con Excel. Si, igual, si tienes el presupuesto y tienes el capital, pues sería de pronto invertir en algo un poco más grande, pero, pero sí, es importante que al menos vayas empezando y ya después, pues a medida que el negocio vaya creciendo, sí lo vas manejando. Listo. Yo les quería hacer una pregunta y es, bueno, pues digamos que cuando nosotros empezamos una idea de negocio, somos nosotros los que más o menos tenemos que hacer todo, ¿no? Entonces, pues para unos es fácil, para otros no. ¿Consideran ustedes que es importante tener una persona que se esté dedicando a hacer este análisis de datos o esta recolección de datos? ¿O cómo Pues lo podríamos hacer? ¿Cuál es la manera más sencilla? ¿Sí? Porque yo pues, digo que la forma más sencilla es incorporarlo dentro del proceso. Mejor dicho, todo fundamenta dentro del proceso. Entonces, de pronto es agregar que si yo, por ejemplo, voy a hacer una factura, pues preguntar y almacenar la información del cliente. Entonces, aprovechar, si tú vas a pedir la cédula porque la necesitas para facturar, pues de una vez agrégale si quiere y le pregunta, oye, si quieres, pues cuéntame el cumpleaños. Entonces, de una vez incorporarlo. Es como, yo creo que la forma más fácil es tratar de perfeccionar o de ampliar un poco más el proceso que tú estés manejando para poder mejorar la calidad de los datos, como decía Tatiana, que eso es muy importante, que tú ya hagas como unos pasos definidos, defínelo bien con la información que tú necesitas. Es la forma más fácil para empezar y es un proceso manual inicialmente, pero ya después, cuando ya crezca más el negocio, pues ya puedes mirar una opción tecnológica donde sí alguien tiene que ir a ayudarte a hacerlo. Sí, a menos obviamente que seas algún, pues, que conozcas del negocio, de sistemas, obviamente, pero si no, si necesitas a alguien que te ayude a hacer esta estructuración, pero inicialmente piénsenlo a nivel de proceso. Si yo necesito el cumpleaños, pues en algún pedazo del proceso tengo que preguntarle el cumpleaños. Más que todo es, en este momento inicienlo desde el proceso y ya después alguien les ayudará con la parte tecnológica, con la solución tecnológica. Yo creo que, digamos, si se tiene pues, la ventaja o la oportunidad de conocer a alguien, a algún ingeniero de sistemas, digamos, ya cuando pues, el negocio esté en marcha y veamos que ya tenemos hartos movimientos, entonces consultarle, pedir una asesoría como para ver, oye, necesito que me ayudes a estructurar mi modelo de datos, por ejemplo. Entonces, porque digamos, bueno, la mayoría, bueno, guarda la información, pero no tiene bien estructurado este modelo de datos. Entonces, sería muy bueno que desde el inicio este quede pues optimizado. Entonces, nada, voy entonces a consultar un ingeniero de sistemas, un conocido, un amigo, y que esta persona nos ayude a hacer como esta estructuración. Es como lo esencial. Entonces, antes de tener, pues, digamos, una base de datos que es mucho más estructurada, entonces sí sería bueno hacer este paso de estructuración de la información, iniciando. ah, muchos emprendedores yo creo también que tienen sus datos almacenados en algún lado, o bueno, a veces lo almacenan en libros y en cuadernos. O sea que la recomendación primero es digitalizar todo. Sí, Sí, señor. sí, yo creo que eso es una tarea bastante dispendiosa, hacer esa migración, pero digamos que esos datos que están ahí son solamente de consulta histórica, por decirlo así, desde papel. Y uno, al menos desde un Excel, así sea un Excel, uno puede ya aprovechar esa información. Pueden sencillamente pensar que tienen una mina de oro ahí en esa información en los papeles que la podrían completamente explotar, pues muchísimo más, si al menos está en un Excel y poder sacar unas gráficas para saber quiénes son las personas que están ahí,
por dicho, desde ahí pueden hacer muchísimas cosas que en este momento desde el papel no lo pueden hacer. Solamente ahí en el papel la tienen guardada en el caso de que alguien le pregunte algo. Entonces, la idea es que sí, los invitamos a que por favor pásenlo a digital para que en serio le puedan sacar el provecho a toda esa información que tienen ahí. Listo. Digamos que, ¿en qué momento vale digamos, el Big Data, con qué tipo de empresas funciona? Pequeñas, medianas, grandes. Porque pues ahorita que Eh, estamos empezando, pues sí hay datos, pero digamos que no es que sea la cantidad de datos como para implementar un proceso de Big Data o de análisis de esa información tan grande o tan robusto. pues digamos que desde la parte de negocio, digamos que hay como un estilo de guía, por decirlo así, en tema de Big Data, que son 5 Bs, 5 B pequeñas, que es volumen, variabilidad, velocidad, veracidad y valor. Entonces, la primera es volumen. Entonces, yo creo que es importante saber que el fuerte del Big Data es cuando tú ya estás generando un volumen de información bastante robusto. Entonces, ¿qué pasa? Que tú igual sí puedes sacar todos los indicadores y no estás generando ese volumen, no quiere decir que no sea para una empresa pequeña, sino más que todo es que a medida que tú vayas creciendo eso y al momento que la empresa llegue a ese punto de volumen o de variabilidad o de velocidad que tú necesitas, pues ya uno considera una opción de Big Data para apoyarlo. Digamos que yo considero que sí es cuando en una empresa de pronto, porque una empresa pequeña puede generar ese volumen de datos, pero lo importante es que, que es una herramienta que va a ayudarle a procesar la información en un momento que genere ese volumen de información. Entonces, dependiendo del negocio, porque si es una empresa tecnológica, pero va a generar exabytes de información, pues claramente necesita Big Data. Pero de pronto una línea de restaurantes que no genera, que pues genera muchísimo dinero, pero no genera tanta información, pues no necesita Big Data. Bueno, dicho, depende del tipo de negocio que se vaya a manejar, más que del tamaño, creería yo. Te toca No sé si analizar cada Tatiana piensa uno de lo los mismo. negocios. Correcto. No sé si Tatiana ahí también pueda compartir algo. Sí, estoy de acuerdo pues con Juan Camilo, digamos, la premisa es el volumen de los datos y pues este puede variar de acuerdo pues al negocio y a su lógica. Entonces, digamos que si ya es un Big Data, ya es un análisis más complejo. Entonces, para pues mayormente grandes empresas, pues que generen mayor volumen de información. Pero pues sí, esa es, digamos que la premisa como tal. Por el volumen, sí, porque es que acá Jacqueline nos pregunta que cómo identifica el momento ideal para migrar sus datos para pasarlo a un modelo de Big Data. Pues yo creo que el momento clave es cuando tú ya tienes tanta información que no sabes hacer qué hacer con ella. Entonces, tanta información tanto en volumen o en variedad. Entonces tú dices, no, es que yo ya quiero incluir 20 redes sociales y quiero saber qué están diciendo de mi empresa. Entonces ahí ya es algo que se te sale de las manos y podrías mirar algo de Big Data. O igual como tengo tantos exabytes que yo ya no sé qué puedo hacer, yo ya no proceso tanta información, miras Big Data. No, es que me demoro 3 semanas generando un informe, porque lo tengo diferentes fuentes de información. Puedes mirar algo de Big Data para agilizarlo. Y pues el tema de veracidad. Tengo tantos datos, pero creo que no sé cuántos de los datos que yo tengo son reales o son mentiras porque me están tratando de meter información basura, por decirlo así. También es un tema de Big Data. Hay diferentes casos en el que tú tienes que, dependiendo de lo que tú quieras hacer, tu objetivo de negocio, pues que necesites Big Data o no. Entonces, por lo que te digo, es un fundamento para procesar la información. Entonces, dependiendo de qué quieres hacer con la información, tú tienes que evaluar si necesitas Big Data o no. Igual la pregunta no está, yo te lo diría más desde un enfoque, la hagas desde un enfoque de negocio. Entonces, no pienses si necesito Big Data o no, sino piénsalo, yo necesito agilizar como tal todos mis procesos de informes,
porque me estoy llegando 3 semanas tarde a tomar la decisión. Oye, entonces miremos qué solución tecnológica. Puede que una de ellas sea Big Data, pero en realidad de pronto otra es sencillamente una herramienta de inteligencia de negocio y no necesitas Big Data. Entonces no te enfoques si necesitas Big Data o no, sino qué necesita tu negocio y alguien especializado te va a decir, ¿necesitas Big Data o necesitas otra herramienta? Yo he visto casos en clientes que creen que necesitan Big Data y en realidad el problema es en el proceso. Hicieron el proceso mal desde el principio y como ya estaban tan arraigados con el proceso que, que creían que la solución era Big Data y era en realidad volver a hacer el proceso desde el principio y ya les funcionó todo perfecto. Se ahorraron millones de pesos solamente evaluar que necesitaban era cambiar el proceso antes que buscar una herramienta Big Data. Eso quería que me contaran un poco como qué experiencias han tenido ustedes. Bueno, yo sé que trabajan mucho en el sector financiero y pues es diferente, ¿no? Todos los datos que hay ahí, pero de pronto si tienen conocimiento, algún ejemplo de, como nos acabas de contar tú, Juan Camilo, de empresas que hayan implementado herramientas de Big Data y les haya funcionado, de pronto otras que no. Eh, pues no te puedo decir nombres, claramente, Sí, no, no. pero En lo que el sí te puedo sector de la moda, decir, ya. en el sector retail, pues ellos utilizaban mucha información, por ejemplo, capturaban información de toda su facturación, de todos los clientes. Por hecho, pues, es una empresa grande, entonces ellos tenían todo un sistema de facturación gigante, un sistema de clientes gigante que estaban separados y entonces ellos decían, pues tengo dos fuentes de información gigantes, no me sirven para nada separados, yo necesito unirlo. Y ahí es cuando optaron por una opción de Big Data para cruzar esa información, porque los dos sistemas eran tan masivos que en realidad por separado no sirven, necesitaban unirlo y era tanta información que dijeron, bueno, sí necesito Big Data para hacerlo, para poder procesar y utilizaron toda la información o en su enfoque era para generar campañas. Entonces, cada tantas semanas tenían que lanzar una campaña y querían que fuera lo más efectiva posible. Ese era su objetivo. Ellos pensaron, no voy a comprar Big Data y qué miro hacer, sino necesito generar campañas. Miraron la información, decidieron que la solución tecnológica era Big Data. Y así. Entonces ellos siempre hay que pensar primero no tanto en la solución tecnológica, sino en el enfoque de negocio. Ese fue una que pues en la que yo estuve participando. Súper, gracias. Tatiana. Pues, en mi caso, digamos, he tenido más experiencia como tal en inteligencia de negocios, entonces es más como la creación de tableros, digamos, en negocio de salud, también pues en el de ventas, pero entonces siempre es creando los tableros en cuanto a los históricos, entonces, y los indicadores de gestión que quieren crear, que requieren como tal para entonces ver cómo está su empresa. Listo. Eh, por acá nos dice Edison que si podemos repetir las 5 veces, yo las anoté y ustedes me corrigen si eran esas, por favor. Entonces, volumen, variabilidad, velocidad, veracidad y valor. ¿Sí? Sí, Esas son las 5 Vs. ¿Listo, Edison? Entonces, volumen, variabilidad, velocidad, veracidad y valor de la información. Nos dice Francisco, dice, con Big Data se tendría mayor confiabilidad de la información que con el manejo manual de la información o de qué depende. eh, pues, pues digamos que pues hay de todo, obviamente, porque alguien que implemente mal un Big Data, pues no le va a dar confiabilidad a la información. Por eso es importante el consultor con el que vas a trabajar. Obviamente, yo creería que a través de la herramienta Big Data, bueno, no tanto la herramienta de Big Data, sino del sistema de información que tú vayas a manejar o del sistema de datos donde tú lo vas a almacenar, es muchísimo más confiable que tengas almacenada la información ahí y que sea más veraz, o al menos si hay un error, es más fácil corregirlo, identificarlo y corregirlo. Mientras si tú lo tienes de un proceso manual, pues pueden haber un error humanos,
pues obviamente alguien tan fácil que, por ejemplo, a nosotros nos pasa que hay gente que, por ejemplo, coloca el nombre en el apellido y el apellido en el nombre. Desde ahí ya empiezas mal. Ya. Y eso, entonces, ¿qué pasa? Que desde un sistema digital, por decirlo así, o un sistema de información, pues es más fácil hacer ese tipo de correcciones. O que, por ejemplo, colocaron la cédula, le colocaron alguna letra, o cosas así. Entonces, tan cosas tan sencillas como eso, como cosas muchísimo más complejas. Es más fácil corregirlo y almacenarlo desde un sistema de información que desde algo que está en un proceso manual. Digamos, uno lo puede hacer todas esas validaciones al momento que uno está ingresando la información y eso ya depende del ingeniero que lo maneje. Carlos nos dice que entonces antes de implementar, digamos, un sistema de Big Data o de inteligencia de negocios, lo que primero que se debería hacer es como implementar procesos para mejorar la calidad de los datos. Sí, yo creo, sí, totalmente. Y más que eso es tener identificado ya qué herramienta voy a utilizar para guardar mi información. Entonces, primero identifico cuál es la herramienta que voy a usar y ya después sí, como pues lo hemos hablado, el tema de la estructuración de la información, de los datos. Digamos que es como lo primero que se tiene. Mi fuente de datos y pues la calidad con la que se guarda toda la información. ¿Qué herramientas ustedes pueden recomendar? Y bibliografía también nos están preguntando. ¿Qué herramientas o qué bibliografía nos pueden recomendar acerca de esto de Big Data e inteligencia de negocios? Pero herramientas para utilizarlas, ¿sí? Para empezar a... Digamos, básicas para la recolección de datos, pues creo que la mayoría de nosotros conoce Excel, pero seguramente pues no es la única, ¿sí? Seguramente hay otras que pueden funcionar o que están relacionadas con Excel, no sé, de pronto a través de Excel en línea, me estoy inventando, ¿sí? Que yo lo pueda empezar a analizar o este tipo de herramientas con los que hacen encuestas, con los que hacen las encuestas de satisfacción, las empresas que al final lo arrojan casi que a un Excel o a una base de información. Entonces, ¿qué herramientas? Primero empecemos con las herramientas. ¿Qué herramientas básicas ellos podrían encontrar fácilmente que podrían utilizar? Pues esa no es una pregunta fácil. Sí, yo sé, me imagino. ¿Por qué? Es que también las están Porque preguntando acá por el chat. esa no es una pregunta fácil porque Big Data lo que te digo es que ya es para un sistema muy robusto. Ya es un sistema que yo te digo que ya es algo que se sale de las manos. Es el momento que tú lo necesitas. Entonces que yo te diga que hay un Big Data chiquito, no hay, No, no, por eso es no big. lo hay. Entonces tenemos que pensar es un sistema de información para el negocio de cada uno de ustedes. Entonces, como puede ser alguien un Excel que le funcione, para otros negocios el Excel es muy chiquito y necesita algo más robusto. Entonces tenemos que hablar a nivel de base de datos. Entonces, por ejemplo, una que yo recomendaría, que es free, mejor dicho, no te va a cobrar nada, es un MySQL, pero y pues es gratis, lo pueden implementar, yo lo he usado en varios negocios, funciona muy bien, pero necesitas a alguien que te desarrolle el sistema para que funcione la base de datos. Entonces tiene su costo, no lo puedes, o pues a menos que tú conozcas de base de datos, lo implementas tú, no hay ningún problema, pero si no conoces de bases de datos, no conoces de sistemas de implementación, si necesitas pues alguien que te lo haga. Entonces depende ya del negocio. Y pues si ya es de Big Data específicamente, si ya es algo que es muchísimo más. Por ejemplo, a mí se me ocurre Hadoop para todo el tema de procesamiento, que es como el más famoso en este momento. Ahí sí también Tatiana me ayudará porque ya no domino tanto la parte técnica. Pero, pero Hadoop, por ejemplo, creo que también es free, pero pues es un sistema supremamente complicado y complejo. Si necesitas un especialista en Big Data que te lo haga, científico de datos, y además porque no solamente es un ingeniero que lo implemente, sino necesitas alguien de la parte que te haga la parte de negocio para que tenga sentido la implementación, como les decía. Tienen que empezar desde el negocio
cómo implementar el Big Data, porque el Big Data es un mundo tan grande que tú lo puedes implementar de 10.000 maneras. Entonces tú necesitas a alguien experto que te lo implemente y te lo personalice a tu negocio. Entonces, por eso no es una pregunta tan sencilla. Tatiana, ibas a complementar la respuesta de Juan Camilo. Sí, digamos, bueno, la tendencia como tal es Hadoop, no es pues fácil como tal la pregunta, pero digamos que inicialmente es buscar la asesoría de un profesional, eh, tanto pues desde el inicio para utilizar, para saber qué sistema de información usar. Esto pues ya cuando tengamos mucha más información que ya no podamos utilizar en un Excel, entonces sí es de ese inicio buscar la asesoría del profesional y ya pues más adelante ver si se tiene la necesidad de usar un Big Data, entonces ya igualmente pues buscar la asesoría. Listo, perfecto. Por acá un emprendedor decía de Microsoft Access. ¿Qué tal es esa herramienta para los datos? Okay. Bueno, este más que todo funciona como una base de datos, entonces digamos que funciona de esta manera, nos va a permitir pues guardar y estructurar nuestra información, pero digamos en cuanto a Big Data ya serían pues otras herramientas, pero es así, funcionaría como un sistema de información el cual mi fuente de datos me permitiría usarla como una fuente de datos. Ok. ¿Opinas lo mismo, Juan, de esa herramienta? Sí, sí, de acuerdo. Lo único es que tienen sus limitaciones, Microsoft Access. Eh, digamos que sí es una base de datos, solamente que ahí yo creo que deberías considerar otras del mercado que son mejores que esa. No digo que no funcione mal, pero pues hay opciones también gratuitas que son mejores que Access. ¿Cómo Solamente cuál? como para bueno, la de MySQL, por ejemplo, la que te decía, ¿MySQL? un Postgres, sí, un Postgres también. Ahí son, digamos que son, tienen, digamos que el Access es algo un poco más, menos robusto, por decirlo así. No es que sea mala, pero es menos robusta que otras bases de datos, por lo cual yo invitaría a revisar de pronto un MySQL o un, eso sí, lo que sí aclaro de Access es que es muchísimo más sencillo de manejar que como un MySQL y un Postgres. Entonces, a nivel de cuidar los datos o manejarlos, es mejor las otras opciones, pero para implementarlo y que sea muchísimo más sencillo, Access lo hace. Entonces, también lo puedes manejar ahí, no hay problema. Listo. Bueno, ya para ir finalizando, la última pregunta que nos la hace Elbert, dice que si la herramienta Apache funcionaría. Apache. No, Apache, sí, es más un formulario. No, digamos, esto es más como para desarrollos. Entonces, desarrollos pues internos que van pues a suplir otras necesidades. Entonces, que de pronto a través de estos desarrollos pues vamos a alimentar nuestro sistema de información. Pero digamos, sí sería como otra rama de, de lo que estamos hablando, como tal de la informática, de la tecnología. sí, es otra pieza aparte del ciclo de desarrollo de software, pero no tiene que ver específicamente con los datos. Ok, perfecto. Entonces, digamos que recomendaciones que les podemos dar a los emprendedores es uno, organizar sus datos, ¿sí? Verificar pues cuáles son realmente datos valiosos, el volumen de datos que tengan, organizarlo, pues que no recolecten, por decirlo así, datos basura, ¿cierto? Si lo Sí, tienen de forma física, pasarlo toda la parte digital. Pueden empezar con herramientas sencillas como un Excel, por ejemplo, ¿cierto? E ir integrando de pronto sus archivos o las fuentes de información para que puedan llegar a tomar decisiones y anticiparse a los cambios para que puedan generar mejores productos y mejores servicios. ¿Sí? sí. Ese es como un gran resumen de lo que hemos hablado hoy. Sí, mejor dicho, en este momento, de pronto para cerrar, es que la información en este momento es el activo más preciado que tienen ustedes en este momento. Entonces, la idea es explotarlo lo que más puedan para que crezca su negocio. Entonces, toca cuidar la información y los datos. Es muy importante. Ok, Tatiana, ¿alguna recomendación final? ¿Quieren decirle algo a los emprendedores que nos están viendo?
Bueno, lo que he escuchado es que iniciando es muy difícil, pero pues yo creo que con el uso de todas estas herramientas se puede llegar muy lejos, se puede obtener el éxito y todo esto depende de tener muy bien definido qué es lo que hace mi negocio, a dónde lo quiero llevar y qué es lo qué problemas vamos a suplir, qué necesidades vamos a suplirle a todos nuestros clientes y también pues tener bien identificado como tal a qué población voy a llegar. Entonces, nada, la invitación es que también, así como va creciendo el negocio, también crezca la parte, no se olviden de la parte de la tecnología, de la informática y que usen todas estas herramientas que lo que quieren es que lo que va a ayudar es que puedan lograr todos sus objetivos y llevarlos al éxito. Ok, Y, y sí, pues desde mi lado, desde la parte de negocio, pues sí me gusta, o como siempre le digo a todos mis clientes, la idea es que la tecnología apoye el negocio y no que el negocio se acomode a la tecnología. Entonces siempre piensen como desde una perspectiva de negocio, siempre piénsenlo así y alguien les dará la solución tecnológica para que cumpla lo que ustedes necesitan. Entonces no se aten a cómo a comprar la herramienta, sino más bien definan su objetivo y alguien les dará la herramienta correcta y adecuada para su negocio. listo, muchísimas gracias. Pues para nosotros fue un gusto tenerlos hoy acá en este espacio. Se pasó ya la hora rápidamente. Creo que es muy valioso pues este conocimiento que nos acaban de compartir y de compartirle a los emprendedores y a las personas que están hoy con nosotros. Para finalizar, quiero pues dejarles los datos a las personas que de pronto estén interesados en conocer más acerca del programa de emprendimiento que manejamos en Compensar desde la Agencia de Empleo y Emprendimiento. Pueden ingresar a emprendimiento.compensar.com o también nos pueden enviar un correo a emprendimiento@compensar.com. Juan Camilo, Tatiana, muchísimas gracias y esperamos pues seguir compartiendo este conocimiento y estos espacios con ustedes más adelante. Muchas Claro gracias. que sí. Muchas gracias por la invitación y bueno, mucha suerte a todos. Gracias. Igualmente, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias y gracias a todos los que nos acompañaron en esta hora del Facebook Live y estén pendientes pues de todos los espacios que estamos abriendo para seguir acompañándolos a ustedes a llevarles conocimiento para la estructuración de sus ideas de negocio. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias Adriana también.